Buenas noches. Qué lindo ver tantas caras en este horario. Qué lindo que no me han dejado sola. Sé que somos pocos los de vigilias nocturnas, así que gracias y gracias a cada área de servicio que hoy nos acompañó en la vigilia. Realmente es ver el amor en acción, no el amor de iglesia y de cuerpo en acción. Bueno, el lema para esta noche era revestidos de amor, ¿sí? Todos los que vieron el flyer. A ver, miremos al hermano que tienen al lado. ¿Vino vestido de amor? ¿Se puso su traje de amor? Tal vez nos cueste verlo, porque también nosotros tenemos que tener nuestra mirada de amor, ¿no? Si yo tengo una mirada de enojo, de celo, de contienda, me va a costar ver que el otro sí vino vestido de amor. Bien, este último tramo es el amor del Señor por el perdido, ¿no? Por cada uno de nosotros que estuvimos perdidos y Él lo dio todo. Gracias también a los chicos de multimedia que se repasaron con el tema de los pasajes. Lo primero que vamos a leer es 1 de Timoteo 1:15. Acá tengo yo todos los pasajes separados en la Biblia. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Acá nos está hablando Pablo, pero él recuerda que dice por todos. No dice por algunos, por todos. Un poquito más adelante, 1 de Timoteo 2, del 1 al 7, nos vuelve a reafirmar esto. Nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿no? Lo que estamos haciendo esta noche, orar, presentarnos al Señor con acciones de gracias y pedirles por todos. Hemos tenido un tiempo de intercesión en cada tramo para estar obedeciendo la palabra, ¿no? De estar intercediendo por aquellos que aún no le conocen. Más adelante nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Los que me conocen saben que además de amar al Señor, amo al apóstol Pablo, porque a través de él nosotros hemos podido acceder también al Evangelio, sobre todo los que no venimos de familia judía, ¿no? La obediencia de Pablo nos hace que podamos tener acceso a su verdad, a su palabra. Más adelante, Pablo empieza con sus cartas también y vemos en Romanos 5, del 1 al 8, nos habla también del resultado de la justificación. En los versículos clave que voy a compartir dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y más adelante nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, lo que venimos a recordar en este tiempo de Pascua es eso, que en este contexto recuerdan de cuando Cristo va a la cruz,
los religiosos creían que era solo por su pueblo, ¿no? Aquellos que lo conocieron, inclusive Pedro, ¿no? Le costó creer cuando el Señor le trae la visión de Cornelio de que el Evangelio era para todos. En Juan 3, del 13 al 17, archimega conocido, pero ahí tengo todos los papelitos. Bueno. Amén. Que el mundo sea salvo y no condenado, ¿no? Y para eso también está su iglesia, para que podamos alcanzar al mundo y no condenarlo. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aman al perdido. ¿Sí? Hace un ratito veíamos de amar a lo que Dios ama, y Dios ama al perdido. Ama al impío, ama al pecador, no al pecado, pero ama al pecador. Nos amó a nosotros, a cada uno de nosotros, aun cuando lo rechazábamos, aun cuando ni siquiera lo buscábamos. Bien. Ejemplos prácticos. ¿Cómo predicó Jesús? ¿Sí? Tenemos en los evangelios todas las maneras en las que Jesús predicaba, pero nos vamos a enfocar en una historia que está en Juan 4, del 1 al 4, y después vamos a leer del 28 al 30. Todos conocen esta historia, ¿no? Y Jesús estaba con sus discípulos, después él decide ir hacia otro lugar. Y en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Recordemos que judíos y samaritanos estaban enemistados, pero Jesús le fue necesario, no le consultó a sus discípulos, de hecho sus discípulos se van a buscar comida y Jesús se queda hablando con ella, ¿no? Con la mujer samaritana. Le era necesario pasar por allí. En el 28 vemos la respuesta de ella. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dio a los hombres la noticia. Les dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Acá vemos cómo ella lo escucha, lo acepta, lo reconoce, inmediatamente deja todo. ¿Qué cosas tenemos que dejar nosotros en esta noche para obedecer? ¿Qué cántaros todavía estamos cargando que nos hacen peso y son excusas que nos impiden ir a los que no han oído el mensaje? El siguiente verbo dice, fue. ¿Sí? Sabemos que amar es acción y acá vemos todas las acciones, ¿no? Primero dejó, después fue. No se quedó diciendo, bueno, voy a orar acá al lado del pozo, que vengan los otros, así me escuchan esto que acabo de aprender, esto que acabo de reconocer, ¿no? Sino que dejó todo y fue. ¿A dónde tenés que ir que todavía no has ido? ¿A qué ciudad, a qué gente, a qué familia, a qué casa tenés que ir y todavía no lo has hecho? Después ella dijo, ella tenía gente a quien hablarle, tenía un mensaje para dar. Cuando te juntás con algún conocido, con familiares, ¿qué les decís? ¿Tenés un mensaje de parte de Dios para darles?
o les hablas queja, crítica, tristeza, angustia, ¿no? Depresión, temor de lo que acontece en el mundo, o realmente tenés el mensaje de vida, tal como la mujer, para darles. El mensaje era súper sencillo, ¿no? Fue una de las primeras misioneras que se registran en la palabra. Les dijo, venid y ved. Fue una invitación, ¿no? Les dio la invitación para que fueran y conocieran a este hombre que ella acababa de ver. Los demás respondieron, fueron, y el final de la historia nos cuenta en Juan 4, del 39-42, que creyeron, no solo por lo que ella les contó, sino que lo experimentaron. Pudieron estar cara a cara con el maestro y creyeron muchos más de lo que le habían creído por el testimonio de ella. Después en la palabra vemos otra serie de invitaciones con distintos mensajeros. En Mateo 22, del 8 al 10, es una de las parábolas en las que nos menciona justamente las bodas del Cordero, ¿no? Toda esta invitación, que ya estaba lista la boda, dice que el padre preparó todo. Imagínense ustedes los que ya se han casado, bueno, ahí tenemos Dani que se casó su hija. Imagínense que Dani preparara todo, repartiera todas las invitaciones y la gente no fuese, ¿no? Y dice que el padre llamó a sus sirvientes, primero que los habían asesinado los sirvientes, ¿no? Y después vuelve a convocar sirvientes, le dicen, vayan por todos los caminos, inviten a todos, ¿no? Tarea de iglesia, tarea del cuerpo, salir e ir por todos los caminos e invitarlos, llamarlos, porque las bodas del Cordero se aproximan y ya está todo listo, dice el Señor. Mateo 28, del 18 al 20, es el clásico pasaje conocido que lo usamos mucho en el área de misiones, ¿no? Id por el mundo y hacer discípulos. De nuevo, nos exhorta a ir y hacer. En el que vimos recién era ir y llamar, ¿sí? En este es ir y hacer discípulos para que todos tengan acceso al Padre. Marcos 6, del 7 al 13, ahí ya el Señor los envía de dos en dos y ellos obedecen. Dice que saliendo predicaban, liberaban, sanaban, ¿no? Cada uno de los discípulos obedeció esa tarea de ir. En segunda instancia vamos a ver cómo predicó su iglesia a través de Pablo, ¿sí? Hechos 26, del 15 al 18. Acá nos recuerda cuál fue el llamado a su iglesia de salir a los gentiles a través de la vida del apóstol. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en las que aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es nuestra tarea también, ir para que abramos ojos, para que las personas salgan de la potestad, de la autoridad, de la esclavitud de Satanás y vengan al reino de la luz, para que sean perdonados, ¿sí? Así como fuimos perdonados nosotros. Y algo maravilloso de la historia del apóstol Pablo, vamos a leer un poquito, Hechos 28, unos pasajes
intercalados, que cuando ella está haciendo esta obra, ¿no?, de ir y alcanzar a los gentiles. Nos menciona que hubo un naufragio, ¿sí? No sé si conocen la historia, nos habla del Euroclidón, me encanta, una de las historias que más me gusta, si no, profundícela. ¿Sí? Pablo está en una barca, en un barco, no le obedecen de que iba a venir una tempestad, igual deciden zarpar, naufragio. No solo eso, llega a la costa, lo muerde una serpiente, ¿no? Entonces estaba bien zarandeado el apóstol, pero eso no impidió que diera el mensaje. Nos dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pues si después de todo lo que pasa, por fin estamos a salvo. No, lo muerde una serpiente. Y todos esperaban que él muriera. Ven que el Señor obra en poder y las tinieblas y la muerte no lo alcanzan a Pablo, ¿sí? Y en todo esto percibía una persona que tenía propiedades en ese lugar, dice, llamado Publio. Si alguna está por ser mamá de un varón, ahí tienen un nombre, Publio. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de difteria, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Sí? Generalmente uno dice, no, porque yo estoy mal, porque la estoy pasando mal. Cuando yo esté firme, esté bien, voy y oro por el otro. Voy y llevo el mensaje. Y acá Pablo estaba recién naufragado. Imagino que en una tempestad del mar te debe doler todo el cuerpo. No cuenta la historia si él sabía nadar o no, pero algunos que no sabían nada se aferraron a una madera. Todo ese estrés, llegan a una orilla y no descansan, ¿no? Los buscan porque ven el poder de Dios a través de ellos. Entonces, debemos estar atentos que tal vez esos euroclidones que nos vienen a nuestra vida, tal vez sean para llevarnos a las costas, a esas islas donde están estas personas, que valga la redundancia, están aisladas, no tienen quien les lleve el mensaje, ¿sí? Generalmente decimos, no, si yo estoy mal no puedo dar testimonio. ¿Será que esta tormenta que atravesas en tu vida es para que llegues donde está la gente aislada y puedas dar el mensaje? Muchos, como el papá de Púbilo y toda esta gente que se acercó, están esperando, están aislados, no saben que hay un poder que los puede alcanzar. Y en este caso los trajo la marea, los trajo un naufragio. En otra de las circunstancias, cuando Pablo predica, lo vemos en Hechos 16, que también es una historia que comienza fascinante. Ellos ya tenían un plan, tenían planificado hacia dónde ir, ¿no? Con sus discípulos, ya habían decidido desde la iglesia enviarlo a Pablo, pero dice que el espíritu le impedía ir a aquellos lugares que habían planificado. Atravesando Frigia, 16 del 6 al 10, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, decidieron ir a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche en el que veía un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios era quien los llamaba para que anunciaran el Evangelio. Más adelante nos cuenta dónde llegan,
pero ahí estuvieron atentos a la voz del Espíritu, ¿sí? Y dejaron que el Señor los guiara a quien quería alcanzar en ese momento. Muy lindo, apenas llegan, también ahí llegan al borde, dice zarpando, llegaron, menciona las ciudades y de allí a Filipo, la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahí llegan, Lidia los escucha, se convierte Lidia, toda su familia se bautiza, de 10 dijeron entendimos la visión, el Señor nos llevó, hubo testimonio de fe, como solemos decir en las evangelísticas, pero ahí no termina. Siguieron ellos con eso de decir, wow, vamos, estamos de 10, sigamos haciendo evangelística, y se cruzan con la chica que tenía el espíritu de adivinación. ¿Sí? Ellos obran liberación y por consecuencia terminan presos. ¿Qué diríamos ahí? No, entonces no era de Dios. Entendimos mal. Le escuchamos mal la voz del Espíritu. Más adelante nos dice que, bueno, los azotaron, los encarcelaron, ahí estaban Pablo y Silas. Estimo que ellos estaban convencidísimos de que el Espíritu los había guiado, entonces empiezan a adorar dentro de la cárcel. ¿Sí? O cantaban muy feo, que se abrieron las cárceles. Realmente era el poder de Dios ministrando ese lugar con terremoto, abriéndose todas las cárceles. Y allí estaba este hombre, el de la visión. Le habían mandado, dice, después de haberles azotado, muchos de los que estaban allí lo enviaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fue el carcelero el que necesitaba ser salvo. ¿Estamos preparados para predicarle el Evangelio a quienes nos ponen grilletes? En la primera parte, decís, wow, Lidia, una mujer, se acercó, escuchó el mensaje, se convirtió, qué lindo. Pero el de la visión, ¿no será que era el carcelero? Que no había manera de llegar a él si no era estando preso. Y justamente dice, a él lo mandaron que le pusiera toda la seguridad. Bueno, después el carcelero cree que todos se han escapado, allí ellos aprovechan y le predican el Evangelio, se convierte él, se convierte su familia, todos son bautizados. Azotados, predicaron salvación. Díganme si esto no es amor por el perdido. Díganme si esto no es que Dios ama al perdido, que mueve a su gente en un naufragio para alcanzar a aquellos que están metidos en una isla. Mueve a su gente para que entre a las cárceles profundas para que otros hallen salvación. Y la historia no termina ahí, lo vamos a hacer cortito, pero al principio mencionamos que ellos descienden en Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Filipos, ¿no? A los filipenses, a quienes después le escribe las cartas Pablo. Filipenses 4:1. Él les escribe: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amado. Estaba enamoradísimo Pablo de sus pollitos, ¿no? Él sabía las cárceles que atravesó para alcanzar a esta gente y verlos crecer lo llenaba de gozo. Él les dice, son mi corona, ¿no? Con ustedes como que, listo, ya me puedo ir a la presencia del Señor. Y toda la carta, ¿no? Él le escribe a una iglesia que comenzó con una visión de un hombre pidiendo ayuda. Y ese hombre y su familia fueron salvos,
gracias a que Pablo y Silas fueron encarcelados, azotados, puestos bajo vigilancia de ese hombre. Pablo pudo impartir la misma gracia que él recibió de Cristo. ¿Recuerdan? Saulo, perseguidor de la iglesia, halló gracia. El carcelero que los esclavizó halló gracia. La misma gracia que recibió Pablo se la pudo impartir. Y finalmente repasemos los primeros párrafos de esta carta de amor por sus hijos espirituales, aquellos que dejaron de ser perdidos a causa de la obediencia de Pablo. En el capítulo 1, no es apto para diabéticos, desborda de dulzura esta carta, está re empalagoso el apóstol Pablo, pero literalmente es una carta de amor. Les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjense si no nos hace recordar a cuando le hemos predicado el Evangelio a alguien, lo vemos crecer y vemos que no se apartó del Señor, que le sirve día a día gozoso, porque halló salvación. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pablo tenía clarísimo cómo comenzó esta obra en Filipenses. Comenzó con una visión de un hombre que pedía ayuda. El Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo fue el mensajero que le dijo: hey, no es por donde ustedes creen, allá en Macedonia hay gente que necesita oír de mí. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa han sido confirmación del Evangelio. Todos vosotros son partícipes conmigo de esta gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, y todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. En estos pocos versículos es amor, los amo. Como dice, mis pollitos. Y así como yo los amo, ámense entre ustedes. Y así como yo los amo, vayan y amen al perdido. Así como yo dejé encarcelarme por alcanzarlos, déjense encarcelar. Más adelante les dice: solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio, para que os sea... para que ya sea que yo vaya a verlos o no, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino que también padezcas por Él. Este es el desafío, hermanos. Yo no sé cómo es que el Señor los alcanzó a ustedes, si estaban aislados y alguien llegó naufragado, si estaban en cárceles, pero sí sé que hay muchas personas que están así y necesitan, como dice aquí, que nosotros estemos dispuestos a padecer, que seamos entendidos de que tal vez las tribulaciones nos acerquen a las costas de aquellos que no oyeron el Evangelio y que las cárceles nos lleven a esos lugares de oscuridad donde hay gente que necesita ser salva. Vamos a interceder en esta noche por estos motivos, ¿no? Ceci, vamos a repartir los motivos. Pásame, así los leemos. Están distribuidos estos motivos en 4 partes. Sí, repartirlos. 4 partes, porque había, dentro de los perdidos que menciona la Biblia, estaban los perdidos de la casa de Israel, a los que vino Jesús. Ahí van a tener los pasajes ustedes para leerlo. Entendemos por la casa de Israel no solo
al Israel natural, sino a aquellos de nuestra casa, ¿sí? No sé si usted sabe, hermano, pero hay domingos en los que al lado suyo está sentado alguien que todavía no conoció a Cristo, que se congrega hace años, que tiene una vida religiosa, que está con usted, que canta, que alaba, que ora, pero aún no conoció a Cristo. Son los perdidos de la casa de Israel. Después, como veíamos con la mujer samaritana, el Señor nos habla de los perdidos de Samaria, aquellos lugares en donde nuestra religiosidad nos impide ir. Decir, no, yo con aquellos no me junto, ¿sí? Pero dice que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Cada uno de nosotros tiene un Samaria donde hace mucho tiempo que no quiere pasar. En tercero nos menciona los perdidos de Macedonia, que leímos recién, ¿no? Aquellos que están en lugares que jamás nos imaginamos que íbamos a llegar. Y finalmente nos habla de los perdidos de toda la tierra, ¿sí? De todos los territorios, como vimos, de que el Señor busca que los siervos distribuyamos la invitación a las bodas del Cordero por donde vayamos, por todos los caminos y por todos los campos.